Familia, es un gusto que estés con nosotros en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, gracias por estar conectados ahí en su casa a través de su dispositivo móvil. Les damos la más cordial bienvenida a ti y a tu familia y gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Este es un día especial, este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar juntos delante de su presencia. Así que hermanos, vamos a iniciar el programa de esta noche y le voy a pedir que corra por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica con nuestro hermano invitado en esta tarde. Bienvenidos sean y que sea de bendición este culto para ustedes. Hermanos, les invito a buscar en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, y juntos vamos a leer del versículo 6 al 16. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esta es la porción de 2 de Corintios en el capítulo 3, del versículo 6 al 16. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo,
Espíritu de Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Hermanos, preparémonos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde a través de su siervo. Oremos a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento para escuchar su voz a través de nuestro pastor que nos trae la exposición de la palabra en esta noche. Buenas tardes, amados. Que Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Coplancingo, Puebla. Tengo el privilegio de servir a Dios aquí como pastor. También esta gran responsabilidad de parte de Dios. Nos da bastante gusto que usted esté entre nosotros. Gracias a Dios por poder comunicarse, poder estar en la plataforma. Y gracias a Dios, gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos que se están conectando, que están viendo este mensaje. Amados, que Dios les bendiga con su palabra. Y bueno, estamos entrando al tema de Ezequiel, el profeta Ezequiel. No sé cuántos de ustedes han leído al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue llevado cuando tenía cerca de 30 años. Él era un sacerdote en Jerusalén y fue llevado cautivo en la segunda incursión que los babilonios hicieron. La primera la hizo los babilonios, llevaron una parte de gente noble y llevaron también a Daniel a Babilonia. Después de 9 años, los babilonios regresan y llevan a otro grupo de personas, y entre ellos estaba el sacerdote Ezequiel. Y estando ahí, hermanos, estando ahí en esta parte que él nos muestra, nos narra, donde se encuentra cerca de una desviación del río Éufrates, ahí Dios le llama a Ezequiel. Y por eso, amados, nuestro tema de hoy es el mensajero de Dios, el mensajero de Dios. Quiero invitarles, por favor, que abran su Biblia conmigo en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, y también estaremos leyendo el capítulo 3, versículo 1 al 3.
Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 2 y dice la palabra del Señor. Les invito por favor que tomen su Biblia, que me acompañen en esta lectura. Quisiera que juntos podamos leer este capítulo, esta porción, este trozo de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Amados hermanos, este capítulo, este libro de Ezequiel, empieza con algunas visiones que el profeta tiene. Y en el primer capítulo él ve a cuatro seres que tienen rostros diferentes, y ve un carro que se eleva y que ruedas y que se mueve y se traslada. Al final de la descripción que nos da ese capítulo primero, en los últimos versículos, nos dice que lo que él alcanzó a ver y lo que él nos muestra fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Lo que él vio fue la gloria del Señor. Y dice la Biblia que cuando él termina de ver esto que vio, la gloria del Señor, dice la última parte, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amados, Dios habla. Dios está hablando. Su palabra es una palabra viva. Está escrito, fue inspirado. Aquí está, aquí conocemos al Señor. Pero su palabra habla, la voz que habla. Él está hablando en todo momento. Particularmente para aquellos que tienen esa conciencia, particularmente aquellos que están convencidos que Dios está presente y de que Dios habla. A esos hombres y mujeres podemos notar la voz de Dios hablando. Les he comentado que Ezequiel fue llevado en la segunda incursión de los babilonios, y él pudo haber conocido al profeta Jeremías, que ya llevaba 35 años de ministerio. Jeremías había predicado 35 años de ministerio, mientras fue llevado Ezequiel, y estando ahí en Babilonia, amados hermanos, de ser un pastor, nos dice la Biblia, de ser un hombre que estaba ahí cultivando, un agricultor cultivando. Amados hermanos, ahora Dios hace un llamado para él. Me queda claro que Dios tiene propósitos, y estando en Babilonia, y la historia de Ezequiel, los primeros capítulos, todavía aún no cae, no sucumbe Israel en una destrucción donde los babilonios entrarían, quemarían el templo, sus puertas, llevarían los utensilios a Babilonia, derribarían la muralla, todo, devastarían la ciudad, quedarían ruinas todo. Todavía no llega ese momento. Sin embargo, Ezequiel lo narra. Pero cuando Ezequiel tiene este llamado de parte de Dios, aún está puesto, el templo está de pie. Así que esta voz que habla
Dice la palabra de Dios, el versículo 2 de el capítulo 2, del versículo 2, dice, la voz me habló. Y él dice, y luego que me habló, entró en el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Amados, esta voz que habla, la voz del Señor, nos dice la palabra de Dios que entró el Espíritu de Dios en él. Hermanos, esto es cierto, la Biblia nos dice que a todas las personas que son de Cristo, Dios les ha hecho beber del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean blancos, sean negros, sean asiáticos, sean mexicanos, sean... Todos se nos dio, a aquellos que han conocido al Señor, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que Dios habla, y cuando uno escucha y uno obedece a la voz del Señor, estamos hablando del momento cuando Dios nos llama a la salvación. Cuando en su gracia Dios nos llama para conocerle y para experimentar su perdón y su gracia. Dios nos da su Espíritu. Ahora encontramos en el Nuevo Testamento que nos sella su Espíritu, que habita en cada creyente, que son esos creyentes templo de Dios, morada de Dios el Espíritu, una casa espiritual, un lugar donde habita, donde camina Cristo en medio de su pueblo. Ahora lo sabemos con la revelación de los escritores, de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas, de todos ellos. Entendemos que esta revelación que se dio a Ezequiel, ahora en la persona, en la presencia de Cristo, se completaron. Pero Ezequiel fue, amados hermanos, el Espíritu estuvo en él, fue habitado el Espíritu en él. Y dice la Biblia, afirmó mis pasos, afirmó mis pies, le dio seguridad. Probablemente usted ha leído el Salmo 40, cuando el escritor dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego puso un nuevo cántico y puso mis pies sobre peña. ¿Sabe, amados? Dios nos habla de seguridad. Dios está llamando al profeta Ezequiel, ahora profeta, al sacerdote que ahora es profeta, y afirma sus pies. Porque cuando Dios nos llama, nos afirma. Puede ocurrir cualquier cosa en la vida del pueblo de Dios. Puede ocurrir cualquier cosa en los discípulos del Señor. Pero Dios, desde que creímos, nos afirma. Y la parte nuestra es afirmarnos en su palabra. Es confiar en lo que Él ha dicho, en sus promesas. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, entonces nuestros pies, nuestra vida, está afianzada en el Señor. Así que le da seguridad al profeta en su llamado. Le afianza sus pies, le afirma los pies. El último, terminando los capítulos de segunda de Pedro, de primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro, él dice, él mismo os afirme. Él mismo, el Señor, cada cosa que vivamos, el Señor esté afirmando nuestras vidas. El Señor esté estableciendo nuestras vidas. El Señor está perfeccionando nuestras vidas. Así que el Espíritu está dentro de él, como la vida de muchos discípulos, de todos los que son cristianos. No va y viene, está permanente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de él. Y si usted es de Cristo, debe dar gracias a Dios juntamente conmigo de esa verdad. Pero esta voz, en segundo lugar, le habla. Esta voz lo llama. Y esta voz también lo envía. Lo envía, nos dice la palabra de Dios, versículo 4. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Dios, amados hermanos, sabe que esta obra que Él va a hacer en la predicación, esta obra que Él va a recibir de parte de la respuesta del pueblo, no es algo sencillo. Por eso Dios, hablando claramente, Dios es claro. Él dice, yo te envío a la casa de Israel, a la casa rebelde, aquellos que tienen el corazón empedernido, aquellos que tienen la frente dura, resistirán tus palabras. No te escucharán este pueblo, pero yo te envío a ellos.
por si quizá escuchen las personas. Amados, Dios sabe, porque Dios está dando un lugar aquí. Está abriendo una brecha el Señor. Quizá te puedan escuchar. Quizá te escuchen y quizá no te escuchen, pero van a saber que yo te he enviado. Y van a saber que hay profeta en medio de ellos. Ahora, esto que está hablando el Señor está ahí en Babilonia, amados. Donde Ezequiel está recibiendo los mensajes de Dios, las visiones del Señor. Nos dice frecuentemente en la Biblia, particularmente en Ezequiel, por supuesto, que se reunían los ancianos, los que fueron llevados cautivos, y le preguntaban a él, y él les explicaba, y la mano de Dios venía sobre él, y él les explicaba y les decía. Quizás algunos llegaban ahí por otra motivación, otro interés, y preguntar, no, quizás no con el propósito de convertirse, no con el propósito de cambiar, pero Dios les ha dicho, tú habla, escuchen o dejen de escuchar, vas a estar ahí. Yo te he puesto ahí, Ezequiel, te he puesto ahí, profeta, porque le dirás, así dice el Señor, así dice Jehová. Hay una gran importancia en esta expresión, así dice el Señor, porque a lo largo de esta carta y en otros libros que los profetas hablaron inspirados por Dios, les dice, y en esto conocerán que Jehová me ha enviado. Cuando sucedan las profecías predictivas, las cosas que van o están a punto de ocurrir, entonces el pueblo debía saber que Dios les había dicho. Así que este mensajero de Dios, amados hermanos, lo envía. Qué hermoso es saber, amados, que esta misma voz que habló a Ezequiel nos envía a nosotros también. Esta misma voz nos está enviando a nosotros para poder explicar, así ha dicho Dios, ¿sabe? Amigo, vecino, así ha dicho Dios. Dios está hablando, Él está hablando. Querido amigo, querido vecino, familiares que hoy vamos a estar recordando en esta mesa sobre esta comida, este convivio. Mira, déjame decirte, Dios ha dicho esto y sucederá porque ha sucedido en el pasado y porque Dios no miente. Y vas a verlo. Quizás seas parte de lo que Dios está haciendo. Quizás seas parte de lo que Dios ha prometido hacer y lo va a hacer. Ojalá y lo puedas ver. Ojalá te dé el tiempo de conocerlo. Ojalá y te conviertas al Señor y vas a ver lo que Dios va a hacer. Pero esta voz también, tercer punto. Esta voz, la voz de Dios, también es una voz aclaratoria. ¿Sabe? Es una voz aclaratoria. Dios es claro y aclara todas las cosas que nosotros podemos especular o sentir que va a ser Dios o que no va a ser Dios. Y él empieza diciendo estas palabras: escuchen o dejen de escuchar. No les temas, nos dice el versículo 6, 2:6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Hay varias repeticiones de unas palabras que Dios usa particularmente para Ezequiel. No temas, no tengas miedo, no tengas temor delante de ellos, no tengas temor por sus palabras, porque son casa rebelde. Amados, el corazón de una persona que está lejos del Señor va a maquinar una estructura de pensamiento destructivo, nocivo, engañador, abusivo. Toda esa mente, hermanos, es una mente que dice la Biblia que es enemistad contra Dios. Nos dice en 2 Corintios capítulo 11 que estas, amados hermanos, son fortalezas, hermanos, son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Son esta casa rebelde que siempre van a estar proponiendo cosas en contra de lo que Dios dijo y van a estar tratando de refutar los argumentos de Dios y van a oponerse y van a resistir a la palabra de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel: no temas delante de ellos, no tengas temor de sus palabras. Amados hermanos, Dios sabe que este hombre, Ezequiel, es el instrumento de barro y sabe que la excelencia del mensaje es de Dios. Es de Dios, amados.
Por lo tanto, Dios aclara al profeta y le dice, no temas, no temas, no tengas temor de sus palabras. En el capítulo que estábamos leyendo, una porción de la Biblia nos dice aquí mismo en Ezequiel que unos hombres se reunieron para estar en contra de lo que Dios estaba diciendo. Y el Señor, hermanos, tuvo que hasta hacer morir a algunos que se estaban oponiendo a la obra del Señor. Déjenme leerle este capítulo 11 de Ezequiel, unos versículos. Dice la palabra de Dios: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, como si estuviera en Jerusalén. Recuerde que Ezequiel está en Babilonia, en una ciudad de Babilonia, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hananías, hijo de Asur, a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, hombres principales. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Estos son los que maquinan perversidad. ¿Puede usted pensar, hermanos, en un profeta que se levanta llamado por Dios, siendo aclarado por Dios de que lo que va a encontrar en su ministerio va a ser persecución, va a ser resistencia? Y cuando llega esta porción de capítulo 11, él dice que ve a unos hombres, Dios le dice que ve a 25 hombres que están maquinando perversidades y están dando un mal consejo al pueblo. ¿Sabe? Usted se va a topar con personas así. Usted va a encontrar aparentes hombres líderes, aparentes hombres piadosos, aparentes hombres sabios, pero la sabiduría de Dios, dice la Biblia, es enemistad contra Dios. Esta sabiduría es una locura. Estos hombres sabios han quedado entontecidos por las maravillas y las obras del Señor. Y estos hombres insistiendo. ¿Y cuál es este magnífico consejo que ellos estaban dando? Ellos están diciendo a esta profecía de Ezequiel: no serán tan pronto. O sea, los profetas como Jeremías han hablado del juicio. Y también Ezequiel está hablando ahí desde Babilonia. Y escuchamos lo que él está diciendo. Y estos hombres dicen: no va a ser tanto tiempo, ¿sabes? Vamos a edificar nuestras casas. Nosotros seremos la olla y estas casas serán la olla y nosotros seremos la carne. Y dice el Señor: por tanto, profetiza contra ellos. Háblales en contra de ellos. Predícales en contra de ellos. Dice la palabra de Dios: profetiza, hijo de hombre. Profetiza contra ellos, predica contra ellos. Y antes que termine esta porción, dice en el versículo 13: y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré su rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: Señor Jehová, destruirás de todo al remanente de Israel. Amados, en la predicación que vamos a llevar a cabo, en la predicación que estamos llevando, Dios va a cortar a muchas personas, a muchos que se oponen a la palabra del Señor. Dios lo va a hacer, y lo va a hacer para poder afirmar el ministerio de la predicación. O vamos a ver los juicios que caerán sobre los opositores del mensaje de la palabra de Dios. Este mensajero quedó sorprendido a tal punto que cayó rostro a tierra y dijo: Señor, ¿destruirás al remanente de Israel? Porque está viendo cómo Dios está haciendo estas cosas. Así que, amados hermanos, la voz de Dios nos aclara, la palabra de Dios nos aclara. Este mensajero tuvo que saber, diciéndolo: escucha, abre tu boca, le dice. Y aquí va una siguiente cosa. El pueblo de Dios, las personas que conocen al Señor, los que queremos navegar, los que queremos meternos mar adentro y conocer al Señor y conocer su palabra y nutrir nuestra vida y cultivar nuestra vida espiritual delante del Señor, entonces Dios le dice al profeta estas palabras. Miren lo que dice, por favor, el versículo 7 en adelante.
Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. O sea, escucha lo que yo te hablo con atención y para obedecer. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces Dios aquí, aclarando esto, le dice al profeta algo bien importante que cada persona debe considerar en su vida como algo importante. Dios quiere alimentarnos. Dios quiere alimentar. Dios alimenta a sus hijos. Dios alimenta a sus siervos. Dios alimenta a su pueblo. Y Él dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y cuando Dios habla en este sentido, amados hermanos, Dios está hablando de su palabra. Dios está hablando de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y cuando Dios habla y cuando Dios da esto, entonces debemos obedecer lo que el Señor dice. Por eso Él dice en esta porción que estamos hablando, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca, y aquí va esto lo que Dios le dijo, abre tu boca y come lo que yo te doy. Evidentemente, amados hermanos, no era literal. No había preparado Dios una gran comida porque Él estaba en otro país. No estaba preparando Dios una gran comida porque Él estaba padeciendo juntamente como esclavos, ellos en ese momento, como sometidos bajo este gobierno, sino que Dios estaba hablando de una forma espiritual, amados, mostrando que este alimento que Dios le va a dar a este hombre es su palabra. Es su palabra, por eso le ha dicho, vas a hablar mis palabras, da mis palabras. Y él no sabe qué mensaje, porque Dios le dice, te voy a dar mis palabras. Mire lo que dice el versículo 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, juicios de Dios, amados. Juicios de Dios sobre ellos, sobre su pueblo. Y estaba sellado para que él lo pueda comer y digerir y poder predicarlo. ¿Sabía usted, amados hermanos, que el libro del profeta Ezequiel tiene por lo menos 5 similitudes con el libro de Apocalipsis? Por ejemplo, el libro de Ezequiel habla de querubines, lo mismo que Apocalipsis. Ezequiel habla de Gog y Magog, viniendo a un pueblo tranquilo, y fuego del cielo desciende de ellos, nos dice Apocalipsis. También nos dice, amados hermanos, se le dice a Juan que coma un rollo de libro, que coma el libro, hermanos. También nos muestra el libro de Ezequiel, la nueva Jerusalén, donde Dios vive. El último versículo de este libro de Ezequiel es Jehová Sama. Jehová está allí. Dios, el que es, el que era y acá de venir, el yo soy, está allí. Y la última similitud que anoté aquí, no es la única, es que hay un río de agua viva que está en la ciudad, en la nueva Jerusalén, y lo que ve Ezequiel. Pero volviendo al libro, hermanos, de los juicios de Dios para este pueblo. Mira conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10 lo siguiente. Vi descender, dice Juan el apóstol, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra,
levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, terminará, concluirá, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amados hermanos, esto que está haciendo Ezequiel y que Dios está mandando a Juan que coma este libro, no es otra cosa, amados, que los propósitos de Dios escritos en el libro, que cuando usted los conoce, en el caso de ellos lo conocieron, vieron que al comer, no era un libro literal por supuesto, entendieron que la justicia de Dios que vendría sobre los malos, sobre esta humanidad impenitente, sobre todas estas fuerzas demoníacas, la resistencia, la oposición a Dios, son consumidos estos fuegos, es por el fuego, es consumida la ira de Dios. Entonces gozo, alegría, como si fuera una miel que estamos comiendo, de gozo, de alegría, de satisfacción, de placer, de quedar saciado. Pero al mismo tiempo dice que amargó su vientre. Y amargó su vientre porque sabe en la ira de Dios que está para consumir todas estas cosas. El juicio de Dios cayendo sobre el mundo impenitente, sobre un mundo que no se quiere arrepentir, sobre personas que nos dice Apocalipsis que blasfeman el nombre de Dios, que ven los juicios de Dios y no se arrepienten, que están persuadidos del juicio de Dios, que han escuchado la palabra y que no se convierten. Amargó su vientre. Regresando a Ezequiel capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, nos dice Ezequiel capítulo 3, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. El mensajero de Dios debe de saber que las palabras de Dios se van a cumplir. Que mientras está la persona comiendo la Biblia, sabiendo que la Biblia es sin error, sabiendo que la palabra de Dios no tiene contradicciones, conociendo que este libro es inspirado por Dios y que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces al corazón del profeta le da dulzura como la miel. Usted, hermano amado que me escucha, amigo que me escucha, la Biblia, hermano, dice la palabra de Dios que es limpia, purificada como en un horno calentado 7 veces. Por eso se advierte en la Biblia: no añadas a sus palabras, ni tampoco le quites a sus palabras, porque el que le quita o le pone, Dios le quitará su nombre del libro de la vida y traerá sobre esa persona las plagas que están escritas en la Biblia. Quizás usted no sabe, pero la Biblia nos habla de plagas. Los hombres que llegaron después de recorrer la tierra allá en los tiempos de Josué en el desierto con Moisés, Dios les dijo: todo esto es de ustedes, ¿saben? Vayan a reconocer la tierra que yo les entrego, que yo les doy, como les prometí a sus padres. Toda la planta que pisare, toda tierra que pisare la planta de sus pies. Entonces fueron los 12 espías. Y al recorrer la tierra vieron que realmente lo que Dios había dicho es cierto, es verdad.
Pero 10 de ellos, amados, hablaron de una manera negativa, diciendo, ahí hay hombres fuertes, ahí hay gigantes, nosotros somos delante de ellos como langostas, no podremos conquistar esta ciudad, Dios nos la ha dado, pero es casi inconcluso esta situación. Nos dice la Biblia que estos hombres murieron de plagas, y hay plagas en la Biblia, no solamente las del Éxodo, que Faraón experimentó, sino hay plagas que Dios permite para estas personas. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia que el mensajero de Dios tuvo una delicia mientras comía este rollo. Dice que fue en su boca como la dulce miel, como la dulce miel. Amados hermanos, el mensajero de Dios, Ezequiel, predicó porque Dios lo acompañó. El mensajero de Dios, hermanos, recibe de Dios su llamado, su poder, su fortaleza viene del Señor. Usted está llamado para eso. Usted y yo estamos llamados para esto. Así que Dios, hermanos, mientras Ezequiel comió este bocado, este rollo del libro, varias cosas Dios le dio que lo alegró, y varias cosas dio que trajo en su corazón algo terrible para su pueblo. Por ejemplo, déjeme decirle por lo menos 4 cosas que Dios le mostró a él. La primera cosa es que Dios lo llevó para que Ezequiel pueda ver y pueda decirle al pueblo, hermanos, le llevó en visiones a Jerusalén y le mostró en primer lugar las abominaciones de Jerusalén. Cómo las mujeres cocían tortas para la reina del cielo, cómo los hombres endechaban a su dios, a Baal y a Talmud, diciéndoles, mira, yo he hecho esto, ¿sabe por qué? Porque ellos me han dejado de tiempo atrás, y por eso les lleva allí. La segunda cosa que vio él, entre varias cosas, vio la muerte de los culpables, el profeta Ezequiel. La tercera cosa, hermanos, Ezequiel vio como lo que vimos en el capítulo 1, cómo las ruedas se levantaron, que era la semejanza de la gloria de Dios. Y Ezequiel ve cómo, amados hermanos, la gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén. Cómo Dios abandona el templo. La gloria de Dios abandona el templo. Y la cuarta cosa que ellos vieron, amados hermanos, que está viendo Ezequiel, hermanos, es la restauración y renovación de Israel. El remanente arrepentido vendrá y Dios restaurará todas las cosas. Así que el mensajero de Dios tiene un mensaje de esperanza y de juicio para los pueblos, amonestar a los pueblos, a las naciones. Este mensajero de Dios, amados hermanos, Ezequiel, es una representación del verdadero mensajero de Dios, que es Cristo Jesús, que ha venido, amados hermanos, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pedro dice en el libro de los Hechos que ha venido para bendecir al pueblo, ha venido para bendecir a las naciones. Este mensaje era para todas, es para todas las naciones. El mensajero de Dios somos nosotros. El Evangelio de Mateo pregunta, los judíos no se arrepintieron, Israel no se convirtió, ¿quién va a anunciar el mensaje? Y nos dice Mateo 28, 20. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Déjenme leerlo, hermanos. Lo sé de memoria, pero quiero compartírselo para que usted lo pueda escuchar. Dice aquí, es Mateo capítulo 28, que dice la palabra del Señor lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Así que de este mensajero han salido todos estos mensajeros para ir por todas las naciones. Por todas las naciones. A usted, sí, a mí también. A usted que ha creído en el Señor, también le ha llamado. Y esto nos lleva a las tres últimas cosas que quiero mencionarles de los mensajeros de Dios. Primera cosa, Dios nos llama a todos los que conocemos a Cristo para anunciar su mensaje. Así que todos somos llamados para comunicar este mensaje. Somos mensajeros de Dios. La primera cosa, Dios nos llama para ser mensajeros. Llevar este mensaje hoy en estos días que vamos a estar aprovechando, días de recreación, de puentes, de descanso, estos días que vienen de fin de año, aprovechar cada oportunidad porque Dios nos ha llamado con un mensaje para ellos. La segunda cosa que quiero mencionarles es que Dios nos respalda. Dios respalda a todos sus mensajeros. Cuando la Biblia se empezó cuando Cristo resucitó a la gloria, amados hermanos, nos dice la Biblia que sus apóstoles estuvieron predicando. Y nos dice el libro de Hebreos esta preciosa palabra, ¿qué es lo que Dios hizo en ese momento? ¿Cómo ayudó a ellos? Dice esta porción de la Biblia lo siguiente. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios acompañó a estos mensajeros del Señor. Y seguramente Dios nos va a respaldar en este ministerio de mensajeros de Dios. La tercera cosa, amados hermanos, es que Dios fortalece. Dios fortalece con su palabra a sus mensajeros. Usted y yo tenemos que estar comiendo la palabra de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Usted no debe de pensar, yo trabajo. No. Todos trabajamos y todos tenemos tiempo de poder meditar y estudiar y a cultivar nuestra vida con el Señor. Muchos de nosotros estamos criando hijos, muchos de nosotros estamos construyendo, muchos de nosotros estamos comprando, vendiendo, estamos envejeciendo, estamos haciendo esto, todos. Así que nadie podría decir es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que tengo tantos compromisos. Si tienes tantos compromisos, entonces Dios no es tu prioridad. Dios no es su prioridad en usted, amado hermano, amada hermana, usted que me escucha, Dios no es su prioridad. Pero Dios quiere fortalecerlo para que pueda cumplir su ministerio de ser un mensajero de Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra que este mensajero, como Ezequiel, pudo haber tenido temor, pudo estar delante de las personas siendo intimidado por sus palabras, pero Dios le dice, no temas. Hermanos, no temamos. Hermanos, sigamos adelante. Hermanos, confiemos en el Señor. Hermanos, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos el llamado que hiciste a Ezequiel. Gracias, Señor. Gracias. Te pido, por favor, que obres aquí en tu iglesia, donde todos podamos ser mensajeros y tu mensaje pueda ser escuchado en todas las casas, en todas las viviendas, en todas las colonias, a través de tus siervos obedientes. Gracias, Señor, bendito seas. Pedimos por favor tu ayuda y tu dirección y lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amados hermanos, si la palabra ha llegado a su vida, si usted ha tomado decisiones, por favor, compártanos en el chat. Quisiéramos ayudarle en su crecimiento espiritual. Quisiéramos mostrarle de qué manera podemos hacerlo.
contáctenos por favor. Mientras tanto, vamos a escuchar un canto con nuestro hermano Gabriel y que Dios les bendiga con abundante paz. Hasta pronto. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias por acompañarnos hasta este momento de nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión.
Como cada semana le recordamos, si ha sido de bendición para usted, no olvide compartirlo en sus redes sociales, que sea de bendición para alguien más, y así juntos participamos en el engrandecimiento del reino de nuestro Padre Celestial. De igual manera, si tiene alguna duda, alguna petición de oración, no dude en contactarnos en nuestro buzón. Con gusto le atenderemos, con gusto responderemos sus dudas y daremos alguna respuesta a lo que usted necesite. También le recordamos que nuestra iglesia cuenta con un ministerio consolidado de consejería bíblica. Si usted está atravesando alguna situación conflictiva, alguna situación de duelo, alguna situación en la que usted no sabe qué hacer, estamos aquí para servirles. Contáctenos a través de nuestro buzón y estaremos disponibles para atenderles. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerde que somos una familia, somos una iglesia, somos Monte Sion.